primeiro agradecer a todos pela presença. Esse é um evento que teve como iniciativa do Programa de Pós-Graduação em Economia e também, enfim, de um certo grupo de colegas preocupado com os rumos da universidade. Eu queria, em primeiro lugar, agradecer a presença dos colegas, dos estudantes do Programa de Pós-Graduação. Esse, de certa forma, é um primeiro evento que nós fazemos de início de semestre, vamos dizer assim. Eu espero que a gente consiga manter algum ritmo de discussão. E apresentar o nosso convidado, que muito gentilmente se deslocou de Assunção para Foz do Iguaçu de carro, né? Acabou de chegar na prática, depois de passar pela ponte, um tráfego enorme, que é o professor Esteban Cabaleiro, professor da Flaxo Paraguai, que tem uma trajetória tanto profissional quanto acadêmica notável. Durante décadas foi funcionário de carreira das Nações Unidas, responsável especialmente na área de projetos das Nações Unidas, teve uma carreira com vários momentos dentro desse organismo. Portanto, tem uma trajetória tanto acadêmica quanto profissional bastante notável. E hoje tem um papel de coordenador acadêmico da Flaxo Paraguai. A Flaxo, para aqueles que nunca ouviram falar ou só tem vaga lembrança, é uma dessas instituições acadêmicas presentes praticamente em todo o continente, do México, Equador, né, Argentina, Paraguai, e que oferece uma agenda de pesquisa de excelente nível, sempre reunindo pesquisadores que tratam com uma pesquisa muito bem qualificada os temas relevantes dentro do continente latino-americano. E o professor Esteban, ele recentemente, né, desde que voltou para o Paraguai, ele passou a se dedicar à pesquisa sobre o surgimento das novas forças conservadoras, ou da que ele chama de novas direitas, né? E tem escrito de forma recorrente dentro da imprensa paraguaia e fora dela também, né? Em organismos multilaterais, por onde eventualmente colaborou. E vem acompanhando também as nossas discussões aqui na UNILA, em particular discussões a respeito do Instituto Binacional, as discussões relativas à forma como, né, a UNILA tem sofrido por parte da intervenção da usina de Itaipu em seus assuntos internos e, obviamente, acompanhando o debate interno dentro do Paraguai, eu notei que há também uma inquietação dentro do Paraguai, em particular na esfera acadêmica, né? Ou seja, uma série de mudanças no padrão de financiamento, né? Há um esforço do partido do governo de intervir em áreas estratégicas de Estado e, evidentemente, isso tem preocupado os intelectuais paraguaios que têm, evidentemente, uma preocupação em relação à continuidade das suas instituições. E acompanhando esse debate, notamos que o professor Esteban tem contribuído de forma sistemática para entender essa crise institucional no Paraguai. E me parece que, tendo em vista, né, os avanços e desdobramentos recentes que têm ocorrido aqui no Brasil em relação a esse tema da binacionalização da universidade e, em particular, a forma como isso tem sido feito a partir de uma decisão arbitrária, né, clandestina, né, de se imiscuir na rotina universitária, né, sem nenhum tipo de reflexão ou mesmo consulta à universidade, me parece que então nós precisamos entender do que se trata isso, e um desses aspectos, sem dúvida nenhuma, é a institucionalidade paraguaia, ou seja, tendo em vista que, evidentemente, esse instituto vai ter uma participação importante não só do Brasil, como também do Paraguai. Então, me parece que entender o sistema político paraguaio, entender os eventos recentes do Paraguai é fundamental para a gente entender
o que nos espera, né? E não há melhor pessoa para fazer isso nesse momento do que o professor Esteban. Por isso, então, eu convido o professor para ocupar aqui o nosso proscênio e compartilhar conosco suas preocupações. Obrigado, professor. Gracias. Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes, encantado de estar con ustedes. Voy a hablar español, pero voy a hablar despacio y voy a tratar de hablar fuerte para que se me entienda. Y agradezco muchísimo la invitación. Para mí es un gusto llegar acá y poder tener un diálogo que no muchas veces tenemos entre colegas académicos, estudiantes de este lado del Paraná con alguien que está en Asunción y tiene esa vivencia un poco de lo que está pasando en Paraguay, ¿no? ¿Cómo podemos encarar esto? Yo le titulé la conferencia La democracia amenazada y su relación con las nuevas derechas en la región. Entonces, quiero explicar por qué la democracia amenazada. Eso es un tema, digamos, importante y que tiene que ver con algunos de los eventos recientes en Paraguay y que tiene también que ver con algunas de las imperfecciones que tiene el sistema político paraguayo, que de acuerdo a, digamos, una de las categorías que se suele usar, que es la de, por ejemplo, el índice del Economic Intelligence Unit, lo califica Paraguay como un régimen híbrido, digamos, tiene elementos de la democracia, pero tiene muchos otros factores que la limitan, ¿verdad? Entonces, eso es una realidad, yo creo que una apreciación bastante justa, pero cuando uno vive en Paraguay y vive un poco la historia política, siempre está comparando lo que es hoy con lo que fue ayer, que era la dictadura, digamos, una de las más largas de América Latina, la dictadura de Stroessner, ¿verdad? Desde el 54 hasta el 89. Entonces, todo lo que tenemos hoy parece ser un avance, pero no lo es si lo comparamos con un modelo, digamos, de democracia más refinado. Entonces, inclusive ese pedazo, digamos, de democracia conquistada es la que se está de alguna manera también sintiendo amenazada en el Paraguay hoy. Y está amenazada por el surgimiento de una fuerza política que podríamos decir es relativamente nueva, un fenómeno político que es relativamente nuevo en el Paraguay y que en el sentido común, en el discurso cotidiano, en las conversaciones, se lo conoce como el cartismo, ¿verdad? El cartismo es, digamos, el movimiento político hegemónico dentro del partido de gobierno, que es el Partido Colorado o Asociación Nacional Republicana, y se llama cartismo porque dentro de él ejerce un liderazgo muy sólido y muy concreto el expresidente de la República, Horacio Cartes, ¿verdad? Entonces, el cartismo tiene que ver un poco con esa personalización del poder que estamos viendo se ha venido consolidando dentro del país, ¿verdad? Ese fenómeno, el cartismo, tiene algunas características que son importantes tomar en cuenta. Una de ellas tiene que ver con una participación y un operativo electoral que fue bien pensado, bien organizado,
y que explica en cierto sentido el éxito que tuvo el candidato de Cartes en las últimas elecciones presidenciales de Paraguay en abril de 2023, donde gana Santiago Peña, ¿verdad?, por un margen respetable y obtiene además mayorías absolutas el Partido Colorado dentro de la Cámara de Diputados y dentro de la Cámara de Senadores. Entonces, ahí ya hay como una victoria política importante que no podemos decir que fue producto del fraude, porque también hubo una discusión sobre la limpieza del proceso electoral, ¿verdad? Pero la verdad, sinceramente, yo creo que hay que ver el tema de elecciones libres y justas dentro de Paraguay en dos dimensiones. Yo creo que el proceso desde el registro de electores, la inscripción de candidatos, la batalla electoral, las campañas electorales y luego el proceso de votación en las mesas, ¿verdad?, y luego el cómputo, el resultado, todo ese proceso no está, digamos, teñido de fraude, ¿verdad? Ese es un proceso en el que el Partido Colorado ganó. Ahora, ese proceso es como un círculo dentro de un gran círculo, ¿verdad?, que sería un sistema mucho más amañado, un sistema mucho más rigged, como dicen en inglés, ¿verdad?, donde hay una serie de elementos que hacen que la cancha no sea pareja, o sea, no jugamos con las mismas herramientas o no jugamos con los mismos actores. Es decir, un candidato a vicepresidente que perdió me dijo, yo me voy a y me encuentro con 5 Messis enfrente mío. Es decir, no es pareja la lucha. ¿Por qué no es pareja? Porque si bien hay leyes de financiamiento de político, ¿verdad?, son difíciles de controlar y hay mucho financiamiento debajo de la mesa. Ese es un tema importante. Y por otro lado, el partido tiene como un electorado cautivo, ¿verdad?, en el sentido de que el Partido Colorado lleva en el poder 70 años, excepto un periodo muy corto de que estuvo Fernando Lugo, ¿verdad? Entonces, ha habido una fusión partido-estado a través del patronazgo, ¿verdad?, y eso hace que haya una población y un electorado muy fiel al partido, porque es parte de su sobrevivencia en cierto sentido, si se quiere, ¿verdad? Hay más o menos 350.000 empleados públicos, ¿verdad?, personal del Estado, y el presidente Santiago Peña gana con alrededor de 1.200.000 votos. Si ustedes piensan que cada uno de esos empleados públicos, 350.000, tiene hijos o parientes, es fácil ver que tiene una influencia suficiente, ¿verdad? Entonces, esos elementos, y además existe mucha gente interesada que ya se ha formado dentro de ese régimen, sea gente externa, proveedores, empresarios de frontera, gente que ha acumulado capital gracias a la corrupción. Toda esa gente tiene interés en mantener. Entonces, en términos electorales hay legitimidad, ¿verdad? En términos de una visión más amplia del sistema político,
hay una situación de amañado. El cartismo supo manejar perfectamente esos dos elementos, ¿verdad? Los combina perfectamente y son muy buenos en organizar elecciones desde el vamos, digamos, de visitar los barrios, tomar nota por quién vas a votar, anotar su cédula de identidad, ¿verdad? Adelante. Tener gente presente en todas las mesas, son muy buenos en el operativo, ¿verdad? Entonces, con esas dos herramientas surge este actor político y sorprende porque tiene la presidencia y porque adquiere mayorías en las dos cámaras. Ya eso es un gran útil, una gran herramienta política para dirigir las cosas. Uno de los problemas del sistema político, que yo diría, es que las elecciones a nivel de presidente se ganan por mayoría simple en una sola vuelta, ¿verdad? Si hubiese habido 2 vueltas, si hubiese habido balotage, hubiese podido a lo mejor surgir una fuerza no colorada más grande que la colorada, ¿verdad? Pero es de una sola vuelta y esta vez la exposición se fue dividida con un nuevo candidato emergente que a lo mejor ustedes no sé cuánto están, pero que fue el famoso paraguayo Cubas, que es de aquí, de Alto Paraná, ¿verdad? Y él sorprendió con la cantidad de votos. Podemos hablar después un poco de qué significa paraguayo Cubas, porque esa también es una nueva derecha, digamos, bastante peculiar, vamos a decir, ¿verdad? Entonces, esa oposición dividida le dio paso al cartismo. Estando en el Congreso, con las mayorías absolutas, hay que tomar en cuenta que muchas veces el Partido Colorado domina, muchas veces el partido tiene mayoría en el Congreso. Pero en la historia reciente ha tenido la tendencia a dividirse en movimientos. Bancada A, bancada B, ¿verdad? Ha tenido esa tendencia. Y una característica del cartismo es anular esa división, es decir, ha hecho un trabajo muy sistemático de disciplinar a las bancadas. O sea, no basta con tener una mayoría, sino era muy importante disciplinar a las bancadas y erradicar esa división entre movimientos. No la ha erradicado del todo, pero la ha sabido controlar. Entonces, con esa disciplina partidaria, consigue que esas mayorías sean efectivas en su trabajo a nivel del Congreso y son efectivas en empujar una agenda. Empujar una agenda. Entonces, ese es otro elemento importante del cartismo, es el disciplinamiento del partido y la instrumentalización de las bancadas, anulando un poco las divisiones. Todo esto, de alguna manera, está la savia, el aceite o la gasolina de todo esto es el dinero, el mensalao, ¿no? O sea, pagarle a la gente ciertas cantidades, comprar, ¿entendés? Él tiene como, digamos, bueno, esta es mi inversión en la política, ¿verdad? Entonces, y tiene suficientes recursos como para generosamente ir comprando voluntades y disciplinando a la gente, ¿verdad? Otro elemento importante del cartismo es que él, al mismo tiempo que se votó al candidato
a presidencia en la interna, porque nosotros tenemos un sistema de primarias y luego elecciones, ¿verdad?, generales, él se postuló para ser presidente del Partido Colorado, ¿verdad? Y entonces surge como presidente del Partido Colorado. Con la idea de que controlando el partido, controlaría el gobierno, digamos, vamos a decir. Y de hecho también eso ha sido relativamente exitoso. Y se da un poco ¿cómo te voy a decir? Se da la curiosidad en el Paraguay en este momento de que nos parecemos mucho más a Cuba y a China que a un sistema político de democracia liberal, vamos a decir. ¿En qué sentido? En el sentido de que en estos regímenes el partido es el gobierno es más como un apoyo al partido que el gobierno es un gobierno nacional, tiene obviamente ciertas lealtades con el partido, pero trata de tener una amplitud de mira, en el sentido, una amplitud en términos nacionales, ¿verdad? Pero aquí lo que vemos es como yo controlo el partido, yo controlo lo que se llama la Junta de Gobierno y desde esa posición controlo el gobierno, inclusive los sectores más técnicos, vamos a decir, del gabinete. Esa es una característica adicional que es interesante, la relación un poco trastocada que hay entre partido de gobierno y gobierno, que no existía necesariamente anteriormente, ¿verdad? Bien, cuando surge esto, cuando surge este juego, esta es como la primera movida en el tablero, ¿verdad? Mayoría absoluta, disciplinamiento del partido, yo me posiciono como presidente del partido, desde aquí controlo el ejecutivo y las leyes y el proceso legislativo. Y pongo a un CEO en el gobierno, es decir, Santiago Peña como un gerente general técnico, sabe hablar, etcétera, muy buen vendedor. Entonces, uno dice, bueno, y yo inclusive pensé, y me equivoqué, o hasta ahora me estoy equivocando, que no iba a ser compatible ser presidente y tener un jefe en el partido. O sea, que eventualmente el presidente iba a tener que romper con el presidente del partido. Y hablamos de esta bicefalía, como si fuese que surgiese la posibilidad de una contradicción. Estábamos esperando eso, ¿verdad? Porque es obvio, o sea, pero decía, bueno, a lo mejor Santiago Peña no es un Medvedev. Ustedes se acuerdan de Medvedev y Putin, ¿verdad? O sea, Medvedev nunca aspiró a ser lo que formalmente era su jefe siempre fue Putin. Lo mismo está pasando con Santiago Peña. No está pretendiendo ser otra cosa, ¿verdad? Hasta ahora. De repente tiene sus cosas un poco más personales y más autónomas. Entonces, uno diría, bueno, vamos a ver, a lo mejor este gobierno técnico colorado tiene un discurso argumentativo más sofisticado, conoce un poco de las realidades económicas y sociales del país, tiene un poco de visión. Y entonces había una sensación de, a lo mejor podemos vivir con esto. Pero empezó a crecer la ambición del cartismo, ¿verdad? Empezó a crecer la ambición del cartismo. No le bastó esa primera movida de fichas. Y empieza el evidente intento de hacer algo que para Cartes es vital,
que es el control del Poder Judicial. Y en el Paraguay es muy importante, hay dos órganos que se llaman órganos extrapoderes, ¿verdad? Uno es el Consejo de la Magistratura, que es el que selecciona candidatos para los puestos en el Poder Judicial, y el otro es el Jurado de Enjuiciamiento, que es el que, digamos, supervisa, juzga a los malos jueces y fiscales, es decir, es el que... Entonces, en esos dos cuerpos hay representantes de la Cámara de Diputados y de la Cámara de Senadores, ¿verdad? Entonces, y representantes del Poder Ejecutivo. Y lo que ha hecho también el cartismo es controlando el Congreso, poniendo sus candidatos en estos órganos extrapoderes, ¿verdad? Que le permiten tener un mayor control del Poder Judicial, que le permiten tener más de lo que, porque de todas maneras siempre hay relaciones con jueces, con fiscales, pero esto como que lo vuelve más estructural, si se quiere, ¿verdad? Ese control. Y eso es lo que ha venido ascendiendo, esa evidencia, ¿verdad? Ha venido, y ahora estalló un escándalo por unos chats, no sé si acá vieron, de que el abogado de Cartes le escribía en chat al fiscal, ¿verdad? Para que el fiscal presente el caso de persecución política, le voy a llamar, contra Horacio Cartes, y entonces el fiscal prácticamente armó la imputación en base a lo que le decía el abogado de Cartes, ¿verdad? Entonces eso se ve todo en el chat, ¿verdad? Serían como capturas de pantalla de un chat y ha sido un escándalo, ¿verdad? Entonces eso acentuó más el control del Poder Judicial. Entonces tenemos eso ahí. Ahora ustedes me dirán, ¿por qué este afán de controlar? ¿Verdad? ¿Por qué esta necesidad de controlar? Ese apetito de poder. Todos los políticos todos tienen apetito de poder. Vamos a decir, la voluntad de poder es parte de la política. Pero ¿cuáles son las motivaciones? ¿Verdad? Y acá es importante un poco reflexionar sobre, creo que, los discursos o el discurso del cartismo, ¿verdad? El cartismo tiene algunas peculiaridades que lo unen a las derechas latinoamericanas, ¿verdad? Una de ellas es el fundamentalismo antiderechos, no sé cómo hay varios calificativos, pero que aquí en Brasil, bueno, tiene un gran auge en torno al bolsonarismo, pero tiene más que ver mucho con las iglesias pentecostales, evangélicas, etcétera, ¿verdad? Allá el movimiento evangélico no es tan fuerte, acá del otro lado, pero sí está toda esta crítica a la ideología de género, está esta cuestión antiglobalista, ¿verdad? Yo no sé por qué el Papa lo recibió a Cartes como 4 veces, me parece, y no siempre como presidente. O sea, hay ahí una cosa que me encantaría escarbar un poco más. Sabiendo el Papa, ¿por qué le ha concedido entrevistas tantas veces a Horacio Cartes? Una pregunta que... bueno, entonces, ese elemento representa ese articulado, lo articulado, ¿verdad? También es un proyecto realmente neoliberal. La solución del país es la inversión extranjera que va a crear empleos. Toda esta zona, y eso tiene que ver con el tema binacional, ¿verdad? Que quieren crear un fondo. En el fondo el proyecto es un sistema de maquilas,
la cadena de suministro a la industria brasilera, ¿verdad? Un poco todo eso está en el orden. Entonces, en el Partido Colorado había mucho más interés en controlar el aparato estatal y el aparato estatal para la clientela del Estado, ¿verdad? Ese era un poco el ápice del... Con el cartismo viene más un interés de, a través del poder político, crear condiciones de mercado o crear condiciones económicas en las que cierto sector privado puede tomar ventaja y aprovechar, ¿verdad? Es un poco la diferencia, ¿verdad? Ok. Pero en el fondo, el tema del Poder Judicial obviamente tiene que ver con el tema de las vinculaciones con el lavado de dinero, con la empresa de frontera, con el contrabando. Toda esa parte es un factor de motivación importante, ¿verdad? Que no necesariamente se ve o se nota en otras derechas que tienen un discurso también fundamentalista o neoliberal. Acá está un agregado. Y este agregado va de la mano también con el hecho de que si ustedes observan a Milei, a Bukele, a Katz en Chile o a Bolsonaro, estos son medio outsiders. Todos estos vienen a romper con el establishment político, ¿verdad? Con el sistema de partidos tal como se conocía. Sin embargo, este fenómeno se apodera de un partido tradicional, ¿verdad? El Partido Colorado es un partido fundado en el siglo XIX, ¿verdad? Lleva años en el país. Y eso es curioso, que lo caracteriza y que lo diferencia en cierto sentido, ¿verdad? Es como que se empareja con esos emergentes tipo Milei, pero al mismo tiempo tiene un entronque muy fuerte en lo tradicional, ¿verdad? Y el manejo de la cultura política tradicional, caudillismo, la identidad, esos elementos están todos muy bien. ¿Qué puede pasar? Porque estamos en una especie de... Antes, hace mucho tiempo, la derecha llegaba con un golpe de Estado y se junta de gobierno y los militares declaraban un estado de seguridad nacional. Qué sé yo. Hoy día los autoritarismos trabajan de manera más pausada, utilizando muchas veces los mecanismos de la legislación, creando legislación, ¿verdad? Entonces, esto se está empezando a notar, se está empezando a tener cierto temor. Yo mismo, viendo una columna, el día de mañana me vienen y me dicen, usted no pagó los impuestos X, o cualquier cosita te pueden encontrar, ¿verdad? Así es como está funcionando la cosa ahora, ¿verdad? Ya no es más lo de anterior, sino es la utilización del aparato judicial, la fiscalía para amedrentarte, ¿verdad? O el grupo de medios que tiene, porque también tienen radio, televisión, diario, y boom, 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 te atacan con eso, ¿verdad? Y día tras día, desestabilizarte, ¿verdad? Entonces, eso está creciendo y eso se está articulando, ¿verdad? Y entonces, ese es el tipo de cosas que hay que ir observando. Y es internacional. El Paraguay es un país en el fondo muy débil, muy dependiente. Tenemos
somos sin litoral, necesitamos de la hidrovía para salir al mundo, necesitamos de la hidrovía para que vengan las cosas. Entonces, ahora, con lo de Milei y lo de Macri, se quedó, digamos, un tema, se abrió una puerta en términos. No sabemos exactamente qué piensa Lula con respecto a todo esto, porque son abrazos y se encuentran, pero no sé qué está pasando en su cabeza, ¿verdad? En términos de relación. ¿Y qué pasaría si la situación empieza a deteriorarse? En ese sentido, la declaración de hace poquito de presidentes conservadores, creo que Osvaldo Hurtado, otros presidentes latinoamericanos conservadores, criticaron la pérdida de investidura de la senadora Katia González, ¿verdad? Entonces, ese tipo, y tenemos el conflicto con la administración Biden en torno a la calificación que le hicieron a Cartes de significativamente corrupto, ¿verdad? Entonces, ellos están esperando que gane Trump para poder lavar la cosa, ¿verdad? Es lo que desearían. Pero en todo caso, hay que estar atento a estos movimientos cortos, ¿verdad? De pasos que van encerrando, ¿verdad? Que van encerrando, porque esa sí es la característica, vamos a decir, ¿verdad? Entonces, yo creo que tenemos aquí algo que desde la pérdida de investidura de Katia, yo le llamé a eso un punto de inflexión, porque sacó alertas, sacó alarmas. Lo que falta es que no hay oposición. ¿Cómo construir una oposición que tenga un discurso común, que se organice, que empiece a ocupar espacio de vuelta? Está muy difícil la situación. Está cada uno, pequeños espacios, se han pasado varios opositores al bando del cartismo, ¿verdad? Entonces, lo único que queda ahora es un poco la prensa, ¿verdad? Que queda. En el Paraguay no hay mucha tradición de protesta, de demanda, ¿verdad? La clase media es muy pequeña, ¿verdad? Entonces, y el Paraguay no es precisamente un país que le va a sacar el sueño a nadie. Es decir, es como que se puede dejar que lleve su curso y no va a crear muchas inquietudes. O estoy equivocado, ojalá esté equivocado, ¿verdad? Pero bueno, para mí estas son las fichas, digamos, los elementos, no quiero alargarme mucho más, de los cuales podríamos conversar. Evidentemente hay varios elementos estructurales, institucionales detrás de esto, que ayudan a esto. Podríamos discutir un poco más esos elementos, pero me paro acá. Muchas gracias.